El 12 de febrero de 2009, aproximadamente a las 10:17 p.m. hora del este, el vuelo 3407 de Colgan Air cayó del cielo sobre Clarence Center, Nueva York, matando a 49 personas a bordo y a una persona en tierra. La aeronave era un turbohélice Bombardier Dash 8 Q400 que operaba como vuelo de Continental Connection desde Newark a Buffalo. La primera oficial había viajado durante la noche desde Seattle, durmiendo en la sala de tripulación en Newark porque no podía costearse una vivienda cerca de su base. El capitán tampoco había descansado adecuadamente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que la causa probable fue la respuesta inadecuada del capitán a la activación del Stick Shaker, una advertencia básica de pérdida aerodinámica que los pilotos estudiantes aprenden a manejar en sus primeras semanas de entrenamiento. Durante décadas antes de ese accidente, Estados Unidos había aceptado silenciosamente una verdad dolorosa sobre su sistema de aviación regional. Las ciudades pequeñas necesitaban servicio aéreo, pero las ciudades pequeñas no podían llenar aviones grandes. La solución eran aeronaves más pequeñas piloteadas por pilotos más baratos que trabajaban para aerolíneas de las que la mayoría de los pasajeros nunca había oído hablar. La economía parecía elegante, el costo humano parecía invisible. Entonces murieron 50 personas a las afueras de Buffalo y toda la arquitectura de la aviación regional estadounidense se vio obligada a cambiar. Pero aquí está lo que no tiene sentido sobre lo que sucedió después. La tragedia no acabó con el jet regional. Hizo que los jets regionales fueran más dominantes que nunca. Hoy las aerolíneas regionales operan aproximadamente un tercio de todas las salidas programadas en Estados Unidos y proporcionan el único servicio aéreo a aproximadamente el 63% de los aeropuertos estadounidenses. Las familias ERJ y Embraer ERJ no solo sobrevivieron al ajuste de cuentas posterior al accidente, conquistaron al país. Sin embargo, las aeronaves que vuelan esas rutas, el número de asientos que transportan, incluso el peso que se les permite alcanzar al despegar, nada de eso fue determinado por ingenieros, pasajeros o la demanda del mercado. Fue determinado por contratos sindicales. Entonces, ¿cómo reconfiguró toda la aviación estadounidense una cláusula de negociación laboral? Para entender por qué los jets regionales se impusieron, hay que entender qué reemplazaron y por qué los pasajeros los detestaban. A lo largo de la década de 1980, tras la Ley de Desregulación de Aerolíneas de 1978, las grandes compañías como Delta, United y American construyeron redes de centros y radios, hub and spoke. Necesitaban aerolíneas asociadas más pequeñas para canalizar pasajeros desde lugares como Wichita, Appleton y Williamsport hacia los centros de Dallas, Chicago y Atlanta. Esas aerolíneas asociadas operaban turbohélices, Saab 340, Embraer Brasilia, Beech 1900 de Havilland Dash 8. Los pasajeros los despreciaban. Los turbohélices eran ruidosos, vibraban, volaban a menor altitud, atravesando más turbulencias. Tenían hélices visibles desde los asientos junto a la ventanilla, lo que creaba un efecto psicológico irracional pero poderoso. Los pasajeros veían hélices y pensaban en peligro, veían motores a reacción y pensaban en seguridad. La percepción era errónea. Los turbohélices son mecánicamente fiables y mucho más eficientes en consumo de combustible en rutas cortas que los jets. Pero la percepción guía las decisiones de compra y los pasajeros evitaban activamente los itinerarios con turbohélices. Las aerolíneas necesitaban un jet lo suficientemente pequeño para Wichita, pero lo suficientemente rápido para el pasajero que se negaba a subir a un avión de hélice. Ese jet aún no existía en la década de 1990. Luego, el 10 de mayo de 1991, algo ocurrió en Montreal que eventualmente transformaría cada aeropuerto de Estados Unidos. Bombardier voló por primera vez el prototipo del Canadair Regional Jet, el CRJ-100. La aeronave se derivó del jet ejecutivo Challenger 600. Esencialmente, un avión ejecutivo alargado. El resultado fueron 50 asientos apretujados en un fuselaje estrecho. No era espacioso. Las ventanillas quedaban a la altura de las rodillas. Los compartimentos superiores apenas eran funcionales. El ancho de la cabina medía poco más de 2,4 metros. Pero era un jet.
Lufthansa CityLine se convirtió en el cliente de lanzamiento en 1992. Luego, el 1 de junio de 1993, Comair, una aerolínea de Delta Connection, introdujo el CRJ a los pasajeros estadounidenses. El efecto fue inmediato y dramático. Las rutas que habían tenido dificultades con las cargas de turbohélices de repente se llenaron. Los pasajeros que habían estado conduciendo 4 horas hasta aeropuertos más grandes regresaron a sus aeródromos locales. Embraer observó desde São José dos Campos, Brasil, y respondió en 1996 con el ERJ-145. Otro jet de 50 plazas, pero con una geometría de fuselaje diferente y una economía ligeramente distinta. Juntas, la familia CRJ y ERJ crearon una categoría totalmente nueva. El jet regional no era un pequeño avión comercial, era un jet ejecutivo estirado para el servicio de aerolíneas, diseñado para hacer que 50 pasajeros sintieran que estaban volando en algo de verdad. A finales de la década de 1990, todas las principales aerolíneas estadounidenses los estaban encargando agresivamente. Mesa Air Group, originalmente un operador de turbohélices que volaba Beech 1900 por el suroeste, comenzó a hacer la transición a los ERJ y CRJ, retirando finalmente sus turbohélices Dash 8 en 2011. Commute Air hizo la misma transición, retirando su último Dash 8 Q300 en septiembre de 2017 y su flota Q200 en enero de 2018. Una aerolínea tras otra reemplazó las hélices por los jets. No porque los jets fueran más eficientes en esas rutas, no lo eran, sino porque los pasajeros pagarían por evitar las hélices y las aerolíneas pagarían por captar esos pasajeros. El jet regional no solo había complementado al turbohélice, lo había aniquilado. Pero aquí es donde toda esta historia toma un rumbo que la mayoría de las personas nunca considera. La revolución de los jets regionales no fue impulsada únicamente por la preferencia de los pasajeros. Fue diseñada por un arbitraje financiero que dependía enteramente de una disposición poco conocida enterrada en los contratos sindicales de los pilotos. Se llama Scope Clause o cláusula de alcance. Una cláusula de alcance es una sección de un convenio colectivo entre una aerolínea principal y su sindicato de pilotos. En Estados Unidos, típicamente representado por la Airline Pilots Association o ALPA. La cláusula define la frontera entre los vuelos de línea principal, mainline, operados por los propios pilotos de la aerolínea principal, y los vuelos regionales, subcontratados a filiales más baratas o a operadores por contrato. La cláusula de alcance determina cuántos jets regionales pueden operar bajo la marca de una aerolínea principal, determina el número máximo de asientos que esos jets pueden tener, y fundamentalmente determina el peso máximo de despegue de esas aeronaves. En los años 90 y principios de los 2000, las cláusulas de alcance eran relativamente flexibles en comparación con las aeronaves disponibles en el mercado. Las grandes aerolíneas explotaron esto de forma agresiva. Un capitán de línea principal en Delta o United podía ganar $200,000 al año. Un primer oficial en una filial regional que transportaba a los mismos pasajeros bajo la misma marca ganaba entre $16,000 y $25,000. La economía era evidente. Al subcontratar los vuelos a operadores regionales de menor costo, las aerolíneas reducían drásticamente los costos mientras mantenían la misma red y marca. Las aerolíneas no solo subcontrataban mercados poco rentables, subcontrataban también los competitivos. Mesa Air Group incluso creó una filial llamada Freedom Airlines específicamente para operar jets para US Airways, mientras eludía las restricciones de alcance que los pilotos de línea principal habían negociado. El sindicato de pilotos contraatacó, y después de que US Airways levantara sus restricciones de alcance y llegara a un acuerdo con el sindicato, Mesa fusionó de nuevo a Freedom con la empresa matriz en 2003. La cláusula de alcance se convirtió en el campo de batalla central de las relaciones laborales en la aviación estadounidense. Los pilotos de línea principal veían los jets regionales como una amenaza directa. Cada jet de 50 asientos volando una ruta rentable era un asiento que un piloto de línea principal debería haber estado ocupando en un 737 o un A320. Los sindicatos exigieron restricciones más estrictas, y en la década de 2010, tras años de negociaciones conflictivas en Delta, United y American, la industria acordó unos límites que permanecen prácticamente inalterados hoy en día. 76 asientos como máximo.
86.000 libras de peso máximo de despegue. Topes rígidos sobre el número total de grandes jets regionales que cada aerolínea podía operar. United quedó limitada a 255 grandes jets regionales. Delta fue limitada a 102 jets con 70 asientos y 153 jets con 76 asientos. American restringió los grandes jets regionales subcontratados al 40% del tamaño de su flota de fuselaje estrecho de línea principal. Estas cifras no fueron elegidas por ingenieros aeronáuticos, fueron elegidas por negociadores laborales y dictarían qué aeronaves podrían existir en el mercado estadounidense durante la siguiente década y más allá. La cláusula de alcance no solo limitó el tamaño de la flota, moldeó el diseño mismo de las aeronaves. Tanto Bombardier como Embraer desarrollaron jets regionales más grandes para ocupar la categoría de 70 a 76 asientos que las cláusulas de alcance permitían. Bombardier ofreció el CRJ-700 y el CRJ-900. Embraer respondió con el E-170 y el E-175. El E-175 ganó de forma contundente. De 2013 a 2017, Embraer registró casi 400 pedidos del E-175 en Estados Unidos, superando las ventas del CRJ-900 en una proporción de 4-1. La razón era sencilla. Embraer diseñó la familia E-Jet con una sección transversal de fuselaje de doble burbuja, ofreciendo asientos más anchos de 18,25 pulgadas frente a las 17 pulgadas del CRJ, compartimentos superiores más grandes y una cabina que se sentía más cercana a la de un avión de fuselaje estrecho de línea principal que a la de un jet ejecutivo alargado. De manera crítica, el peso máximo de despegue del E-175 alcanzaba aproximadamente 85.500 libras, quedando justo por debajo del límite de alcance de 86.000 libras. Esto no fue coincidencia, fue ingeniería por contrato sindical. La aeronave fue diseñada para cumplir con un acuerdo laboral, no con un óptimo aerodinámico. Y aquí radica la paradoja que define la aviación regional estadounidense hoy. El E-175 es la única aeronave comercial de nueva fabricación que cumple con las cláusulas de alcance actuales. Bombardier abandonó por completo la aviación comercial en 2020, vendiendo el programa CRJ a Mitsubishi. El Mitsubishi SpaceJet, que estaba destinado a competir directamente con el E-175, fue cancelado en 2023, en parte porque su variante principal M90 no podía cumplir con las restricciones de alcance de Estados Unidos, junto con enormes sobrecostos y repetidos retrasos en la certificación. La propia aeronave de próxima generación de Embraer, el E-175-E2, cuenta con motores turbofan engranados más eficientes que ahorrarían una cantidad significativa de combustible, pero la aeronave es más pesada. El E-175-E2 tiene un peso máximo de despegue de 98.120 libras, superando el límite de alcance en más de 12.000 libras. Embraer ha pausado oficialmente el programa, sin esperar la entrada en servicio hasta al menos 2027 o 2028, citando explícitamente las cláusulas de alcance de Estados Unidos como una razón principal. Un contrato laboral redactado en la década de 2010 ha congelado efectivamente la tecnología de aeronaves regionales estadounidenses en su lugar. El reemplazo más eficiente en consumo de combustible para la flota actual no puede adquirirse porque pesa demasiado para lo que permite un acuerdo sindical. Las consecuencias de este congelamiento se extienden mucho más allá de las salas de juntas de las aerolíneas. Los jets de 50 asientos que iniciaron la revolución regional, los CRJ-200 y RJ-145, se acercan a la extinción económica. No se fabrican desde hace años. Operarlos requiere 2 pilotos, la misma dotación de tripulación que un E-175 de 76 asientos, pero con 26 asientos menos generadores de ingresos. Cuando los precios del petróleo se dispararon a $147 por barril en 2008, el consumo de combustible por pasajero en un avión de 50 asientos se volvió catastrófico. La remuneración de los pilotos regionales ha aumentado de aproximadamente $25.000 de salario inicial a aproximadamente $100.000 o más en la actualidad, impulsada en parte por la regla de las 1.500 horas que el Congreso impuso tras el accidente de Colgan. Esa norma exige que los primeros oficiales acumulen 1.500 horas de vuelo antes de volar comercialmente, en comparación con las 250 horas anteriores. El flujo de pilotos económicos que había sostenido la economía regional durante 2 décadas
se evaporó casi de la noche a la mañana. En estados como Virginia Occidental, Alaska, Dakota del Norte y Vermont, donde las aerolíneas regionales proveen más del 70% del servicio aéreo, la ola de retiros de aviones de 50 asientos representa una amenaza existencial para la conectividad. No se ha producido un avión de 50 plazas diseñado desde cero en años. Con los requisitos de la cláusula de alcance manteniéndose en sus límites, ningún fabricante de aeronaves quiere abordar este mercado, que sería limitado. Las aerolíneas tuvieron que ser creativas. United incluso se convirtió en el cliente de lanzamiento del CRJ-550, una reconfiguración de 50 plazas del más grande CRJ-700, específicamente para ofrecer un producto premium con asientos de primera clase, mientras técnicamente se mantenía dentro de los límites de flota de la cláusula de alcance para la categoría de 50 plazas. Es una solución elegante y absurda al mismo tiempo. Una aerolínea reduciendo deliberadamente la capacidad de un avión para cumplir con un acuerdo laboral y luego comercializando la capacidad reducida como un producto de lujo. Faye Black, CEO de la Regional Airline Association, ha advertido que cuando las aerolíneas cambian a aviones más grandes por razones secundarias, incluyendo reducir costos o mantenerse en cumplimiento con las cláusulas de los contratos sindicales, los resultados suelen ser problemáticos para las comunidades que más necesitan el servicio. La industria de la aviación siempre ha medido el éxito en rutas cubiertas, pasajeros transportados y tamaño de la flota. Pero la historia de los jets regionales en Estados Unidos revela algo diferente. Las decisiones más trascendentales en la aviación estadounidense no se tomaron en las oficinas de los ingenieros de los fabricantes de aeronaves. No las tomaron los ejecutivos en Chicago o Atlanta. Las tomaron los negociadores laborales en salas de conferencias de hoteles, discutiendo sobre los límites máximos de peso al despegue expresados en libras. La cláusula de alcance no solo determinó qué aeronaves vuelan los estadounidenses, determinó qué fabricantes de aeronaves sobrevivieron, acabando con el Mitsubishi SpaceJet y dejando en pausa el E-175E2. Determinó qué ciudades conservaron servicio aéreo y cuáles lo perdieron. Determinó que la mayoría de los aeropuertos estadounidenses dependiera por completo de aerolíneas cuyos nombres la mayoría de los pasajeros no podría identificar. Operadores como SkyWest, Republic, Envoy, Endeavor y GoJet, que vuelan bajo marcas como Delta Connection, United Express o American Eagle. Los pasajeros que abordan esos vuelos casi nunca saben quiénes son los pilotos que los llevan, quiénes son los equipos de mantenimiento que revisaron la aeronave, ni qué contrato laboral determinó que el jet tuviera exactamente 76 asientos y no pesara más de 86,000 libras. El jet regional no conquistó Estados Unidos gracias a una tecnología superior. Los turbohélices siguen siendo más eficientes en rutas cortas. No triunfó por la satisfacción del pasajero. El CRJ-200 es posiblemente la aeronave más detestada de la aviación comercial. Ventanas a la altura de las rodillas, compartimentos superiores que rechazan las maletas de mano estándar, un fuselaje que los pasajeros han llamado el carruaje del diablo. Y desde luego no triunfó gracias a una planificación económica racional. El sistema ahora enfrenta una crisis de reemplazo sin ninguna aeronave nueva que cumpla con los requisitos disponibles para la compra. Los jets regionales conquistaron Estados Unidos porque se situaron en la intersección de tres fuerzas poderosas: una psicología del pasajero que exigía motores a reacción, una economía aeronáutica que exigía mano de obra barata, y contratos sindicales que exigían límites. La cláusula de alcance fue la mano invisible que construyó la flota, ciudad por ciudad, asiento por asiento, libra por libra. La pregunta no es si los jets regionales cambiaron la aviación estadounidense, ya lo hicieron, de manera profunda y quizás irreversible. La pregunta es si los mismos acuerdos laborales que crearon este sistema pueden adaptarse antes de que colapse bajo el peso de sus propias contradicciones. Y si el resto de la industria realmente está prestando atención. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?